El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado al cuarto domingo de Cuaresma, ese domingo que se llama el Domingo de la Alegría por la mitad del camino cuaresmal recorrido, la alegría porque estamos más cerca de la Pascua y ya estamos entreviendo esa meta final de este tiempo de Cuaresma que es la Pascua. Y en este domingo nos encontramos como propuesta para nuestra reflexión este texto muy interesante del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que nos relata el diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un personaje relativamente importante en la sociedad judía del momento, es un miembro del Sanedrín, es Galileo y es un estudioso, es un hombre de la cultura, es un estudioso de la palabra de Dios, un hombre que evidentemente sabe de Sagrada Escritura, sabe de filosofía, sabe de teología. Ya es un personaje interesante dentro de lo que es la cultura de la época en ese lugar. Y este hombre se manifiesta inquieto por la figura de Jesús, porque le ha despertado ciertas inquietudes y desea corroborar por sí mismo. Pero ¿qué pasa? Está atado a las estructuras de su época. Está metido dentro del sistema, diríamos hoy. Y entonces, cuando se acerca a ver a Jesús, no lo hace abiertamente, lo hace de noche, para que no lo vean, lo hace a escondidas, medio como a escondidas. A escondidas de los demás miembros del Sanedrín, a escondidas de los escribas y fariseos. Pero él va a verlo a Jesús, manifiesta su inquietud. Y el Señor le responde a la altura de las circunstancias. Si nosotros analizamos un poco este texto de la respuesta de Jesús y el diálogo que antecede a esta respuesta y en el que van dialogando Jesús y Nicodemo, nos damos cuenta que el Señor también está hablando a un nivel alto, filosófica y teológicamente hablando. Es decir, a él no le responde con parábolas, a Nicodemo no le responde con ejemplos de la tierra o de las plantas o de los animales. A Nicodemo le da una respuesta muy clara, muy precisa, muy concisa y en el contexto de las Sagradas Escrituras. Es decir, está hablando con alguien que entiende del tema y le responde a todo. Aquí tenemos
un maravilloso ejemplo de inculturación del mensaje, del que tanto se habla, ¿no? Él está respondiéndole a Nicodemo a la altura de sus expectativas y de sus posibilidades. Entonces, esto que él le dice a Nicodemo es muy importante, porque el centro del mensaje del Evangelio, el centro del mensaje de Cristo, más allá del misterio de la redención que se obra a través de la pasión del Señor, el centro del mensaje es que para la salvación es necesaria la fe en Cristo. Nicodemo es un hombre que busca la luz, que está en la oscuridad, pero que se da cuenta que hay un camino hacia la luz y va a buscar la luz. Entonces, por eso él va desde la noche. Y el Señor le ilumina las ideas, le ilumina el intelecto y le proporciona su propia luz. Y le dice, bueno, acá está la cuestión. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su propio Hijo. Dios no quiere que el mundo se condene. Dios quiere que el mundo se salve. El Hijo no vino a juzgar, vino a salvar. Pero hay un juicio. Y el juicio que hay contra este mundo es que la luz vino y los suyos no la recibieron. El que no cree en Cristo Jesús no tendrá la salvación. Y ese es un mensaje claro, preciso, conciso. La salvación empieza por creer en que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador. Todo lo demás va a venir por añadidura. Y como consecuencia de esa fe en el Hijo único de Dios, en el Salvador, viene el camino de conversión que está llamado a recorrer cada uno de nosotros, renunciando al pecado, aceptando la verdad de Cristo, reconciliándonos con Dios y dejándonos reconciliar con Dios, como nos decía San Pablo en la segunda lectura que leíamos el miércoles de ceniza. Hermanos, déjense reconciliar con Dios. Es decir, hay una dinámica biunívoca. El Señor que se revela y que se manifiesta, y nuestra respuesta, que es no solo el creer en Jesús, el Hijo de Dios, sino en aceptarlo como el único y verdadero Señor. Entonces, reconocernos pecadores, pedir perdón por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Entonces hay el ciclo, digamos, por llamarlo de alguna manera, de la salvación se cumple. Porque el Señor nos salva, nos va a salvar a través del misterio de su pasión, muerte y resurrección. Pero además de eso, nuestra respuesta o lo que se espera de nosotros es esa fe en Cristo el Señor y como consecuencia de esa fe en Cristo el Señor, recorrer un camino de conversión. Un camino de conversión que hemos visto implica vivir en un mundo y en un contexto en el que siempre vamos a ser tentados, como veíamos el primer domingo de Cuaresma, donde siempre tenemos que mantener en alto la esperanza de la redención, como nos manifestaba el segundo domingo con el misterio de la transfiguración. O como veíamos el domingo pasado, el estar atentos, el estar preparados, el estar dispuestos a recorrer el camino que el Señor nos pide. Y aquí, obviamente, se nos está presentando esta necesidad para la salvación de reconocer a Cristo como el único Salvador, como el Señor, como el Hijo de Dios. Ese que en la transfiguración escuchábamos
que el Padre decía: este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Ese Cristo sobre el cual la Virgen María en las bodas de Caná nos dice: hagan lo que Él les diga. Ese Señor que quiere reinar en nuestros corazones y que es aquel en cuyo nombre nos vamos a poder salvar. Y es aquel en cuyo nombre está la única salvación posible. No hay salvación posible sin la fe en Cristo Jesús. Eso es algo que tiene que quedarnos muy claro. Por eso la necesidad de anunciar contra viento y marea que Cristo es el Salvador. De ahí la necesidad de llevar el mensaje del Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. De ahí la imperiosa necesidad de ser testigos de la única y absoluta verdad que existe en este mundo. Y es que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Ante Él nos postramos, a Él es al único que adoramos y que reconocemos como Dios, y a Él sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.